Y para ser directo, el título de este mensaje es Confía. Buenísimo. El título es Confía. No quise buscarle la vuelta, de hacerlo más romántico, sino Confía. Ahí, fuerte al medio dirían algunos. Sí, buenísimo. ¿Por qué? Porque creo fielmente que lo que más nos surge como cristianos últimamente no es adquirir más conocimiento acerca de la fe. Esto no quiere decir que no lo adquiramos ni que no sea importante, sino que aprender a confiar verdaderamente en aquello que ya hemos recibido por medio del sacrificio de Jesús en la cruz es lo que más nos surge, hermanos. Conocemos, tenemos información por donde quieran, tenemos Reels, TikTok, tenemos libros y libros de teología, podemos tener un montón de conocimiento, estamos en la era de la información, del conocimiento, pero creo fielmente, en base a las charlas que he tenido con muchos cristianos últimamente, que lo que más nos está faltando es crecer en esa confianza que le tenemos que tener a nuestro Señor Jesús. Crecer en esa confianza, en ese sacrificio que Jesús ya hizo en la cruz. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:16, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. Y acá viene la segunda parte. Y hemos puesto nuestra confianza en su amor. La vida cristiana no termina solo en conocimiento, mis hermanos. Empieza cuando ese conocimiento se transforma en confianza y empezamos a accionar en esa confianza que tenemos en nuestro Padre Celestial. Por eso, amén. Por eso la confianza de Dios la confianza en Dios no es una parte secundaria de nuestra fe, hermanos, sino que es el eje sobre el cual se sostiene y se debe sostener toda nuestra vida. Porque de nada sirve tener mucho conocimiento si en ningún momento se expresa en confianza en nuestro Señor Jesucristo. Podemos seguir leyendo, podemos seguir adquiriendo conocimiento, que no está mal, no les estoy proponiendo un suicidio intelectual, pero sí les estoy diciendo, y sí nos estoy diciendo que es necesario que comencemos a aplicar esa confianza de la cual tanto hemos escuchado, hermanos, de la cual tanto venimos escuchando. La confianza bíblica es la convicción de que Dios es fiel y aunque en medio del proceso, crisis, pruebas, Él está obrando conforme a su propósito. Es confiar de que Dios quiere que crezcamos, que maduremos y que vivamos la vida que proviene de Él. Pero esa vida no siempre se forma en la comodidad, mis hermanos. Muchas veces se forma en medio del proceso, en medio de las crisis y en medio de las pruebas. En Génesis 12 nos muestra cómo Abraham, por la fe que tenía en Dios, dejó su tierra y fue caminando hacia adelante sin saber lo que venía por delante, pero sí confiando en el Dios que le dijo que salga de ese lugar. Después vemos en Génesis 22 cómo el Señor le pide que entregue a su hijo, a su único hijo. Y él accionó en fe. Sin embargo, el Señor lo detuvo y pudo ver. Y Dios pudo ver en Abraham cómo ejercía su confianza inquebrantable. Por eso la confianza no nace en la comodidad, mis hermanos. La confianza se purifica, se afirma y se fortalece en el crisol de la prueba. ¿Saben lo que es un crisol? Yo les quiero contar porque mis 12 años en una joyería me han traumado tanto que cuando escucho la palabra crisol, yo les quiero explicar lo que es. Crisol es un pocillo, así, de que por lo general es de cerámica, ¿sí? Donde se ponen los metales, donde se pone el oro, donde se pone la plata y demás, y donde se le tira fuego. Se le tira fuego con el soplete y eso se empieza a derretir, y ese fuego, ese calor, lo que hace es sacar todas las impurezas. Sacar todas las impurezas. Es fuego, temperatura que llega a lugares donde no sabemos, donde no podemos meter la mano,
Pero esa temperatura, esa incomodidad provoca que esas impurezas desaparezcan y hacen que ese material se vuelva puro. Por lo general también en ese crisol se suele, por ejemplo, los anillos de 18 quilates, ¿han escuchado alguna vez? Tengo ganas de hablar de esto todo el día. Anillo de 18 quilates es oro, pero no es oro puro. El oro puro es un metal muy blando, entonces se mezcla con cobre para tener una aleación que sea más dura, entonces vos podés tener tu cadena, tus anillos y demás. Sí, bueno, un anillo y una cadena de oro, bueno. Pero a lo que voy es que en ese crisol, con esa temperatura, es donde se purifica el metal. Nuestra vida, hermanos, se purifica y nuestra confianza es formada en medio del crisol de la prueba. Hoy hicimos una pregunta. ¿Cuántos están atravesando por pruebas? A ver. Soy el único, me pasan el dato de cómo viven. Pero ¿cuántos están atravesando por pruebas, por momentos que no entendemos? Todos, ¿no? Creo que todos los que estamos acá, todos estamos atravesando por pruebas. Quiero decirte algo, esa prueba que estás pasando puede ser el crisol donde Dios quiere purificar tu confianza en Él. Amén. Amén. Ahora, la pregunta ya no es si creemos en Dios, porque ¿cuántos creen en Dios de los que estamos acá? Amén. Y si no crees, este es tu momento también. Pero, ¿qué vamos a hacer cuando nos toque pasar por momentos decisivos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque la fe verdadera se revela cuando no sabes qué hacer, hermano. Es ahí en donde ponemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesús. ¿Y saben qué? Los hijos de Dios tenemos algo a favor y es hermoso saberlo. Que cuando reconocemos que no somos suficientes, es cuanto más dependemos de nuestro Dios, el cual sí es suficiente, hermanos. ¿Y sabes qué? Si esa prueba, si esa camiseta te queda demasiado grande, déjame decirte que es un buen síntoma. Es un buen síntoma. Lucas, estás re loco, yo estaba re cómodo en mi casa. ¿Cómo me estás diciendo que la prueba y de qué estás hablando? Déjame decirte, las pruebas son necesarias para que nuestra fe sea fortalecida, hermanos. ¿Cómo enfrentamos los momentos decisivos en nuestra vida? ¿Han pasado por momentos decisivos en su vida? Yo los he pasado. ¿Qué decisiones debo tomar para que en los momentos de prueba mi confianza en Dios se ponga en práctica? Y para responder esa pregunta, hoy quiero que hablemos de nuestro protagonista de esta historia que vamos a desarrollar, que se llama Josafat. ¿Sí? Josafat, buen nombre. Él aparece en 2 de Crónicas 20 y fue un rey de la tribu de Judá, ¿sí? Y vamos a abrir nuestras Biblias, podés encenderla, 2 de Crónicas 20, vamos a leer del 1 al 4, 2 de Crónicas 20. Primero vienen los reyes, después vienen las crónicas de los reyes, eso lo aprendí cuando era chico, como cuando quería buscarlo. 2 de Crónicas 20 del 1 al 4. Cuando lo tenés me gritás un fuerte amén. Amén. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Amén, buenísimo. 2 de Crónicas 20, del 1 al 4. Dice lo siguiente: después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos menuitas y todos los hitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Asenom Tamar. Este era otro nombre para Engadí. Buen nombre. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que los guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. ¿Y quién era Josafat? Buena historia esta. Josafat él reinó en Judá. Cuando muere Salomón, vieron que Israel se divide en dos. ¿Sí? Queda la casa de David por un lado y después los rebeldes por otro. Tenemos la región del norte, que era Israel, eran las 10 tribus, y tenías la región del sur, Judá,
que estaba compuesto por Judá y Benjamín, que eran las únicas dos tribus que se mantuvieron separados, ¿sí? Pero en este caso, Josafat reinó la región del sur y se hizo amigo del rey de Israel, ¿sí? En otro momento vamos a hablar de eso, ahora vamos a enfocarnos en Josafat. Cuando él asume, lo que decide es tomar el ejemplo de los primeros años de reinado de su padre. Entonces manda a derribar todos los altares que se habían levantado a los dioses, empieza a mandar escribas y empieza a mandar también jueces a las regiones, a las ciudades, para que hablen sobre la ley de Dios, para que el pueblo despierte un temor reverente por el Señor. Y esto hace que la palabra del Señor se expanda por toda la región, porque Israel vieron que siempre fue medio pagano en esa época, como que se mezclaba y demás. Entonces Josafat sabía que el principio era que la gente conozca de Dios, que tenga temor de Dios, y empieza a formular una reforma en todas las regiones, todas las ciudades, y entonces el pueblo empieza a conocer a Dios. ¿Y qué pasa? ¿Esto qué provoca? Josafat se vuelve un rey exitoso, empiezan a llevarle ofrendas, empiezan a pagar el tributo, las ciudades. Entonces esa región de Judá empieza a prosperar, las ciudades se empiezan a fortificar, se empiezan a juntar ejércitos, y Josafat fue un rey exitoso en esta época. Pero resulta, como acabamos de leer, que se empiezan a levantar ejércitos en contra de ellos, y eran ejércitos y eran pueblos que querían recuperar su tierra. Querían recuperar su tierra. Y recordemos, Josafat era un rey que tenía temor del Señor. Y cuando se entera de lo que va a pasar, aterrado, corre a la presencia del Señor. Josafat no fue perfecto, pero en el momento decisivo supo en quién confiar. ¿Sí? Podemos ver en esta pequeña porción de su vida que Josafat tuvo al menos 3 actitudes claves para afrontar lo que se venía. Y vamos de una a la primera, ¿les parece? Amén. Lo primero que hizo Josafat fue correr a la presencia de Dios. La palabra nos dice que Josafat estaba aterrado cuando se enteró de esto, porque era un ejército demasiado grande y sabía que con sus fuerzas, como dicen en el barrio, iba a ser pollo, pero sabía que con sus fuerzas no iba a poder ganar esa batalla. Quedó aterrado, pero lo primero que hizo fue correr al Señor y pedirle su ayuda y pedirle su sabiduría. Y esto nos deja un principio para que podamos anotarlo, mis hermanos. Aquellos que tienen su confianza puesta en Dios, cuando el terror viene, comprenden que el mejor refugio que pueden tener es pedirle a Dios ayuda y sabiduría, hermanos. Salmos 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Josafat era un rey temeroso de Dios y comprendía la necesidad de la ayuda del Rey de Reyes. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Josafat en esta ocasión no se apoyó en su poderío militar, no se apoyó en que era un rey exitoso, sino que comprendió que esta situación lo sobrepasaba. Ahora quiero consultarte algo. ¿Cuántas veces te encontraste en situaciones donde sabías que te estaban sobrepasando? ¿Cuántas veces la vida nos sobrepasa, hermanos, y no sabemos para dónde correr, no sabemos cómo enfrentarlo? De repente te quedaste sin trabajo y estás endeudado hasta la nuca porque pensaste que el laburo iba a estar siempre ahí, ¿no? O de repente te enterás de que un familiar se enferma y no sabes cómo ayudarlo, cómo estar ahí con él, cómo acompañarlo. O de repente tenés una pérdida muy importante y no sabés cómo salir de ese pozo de depresión y decís, ¿cómo salgo de esto? O tal vez tomaste una decisión que implica una responsabilidad muy grande y decís, ¿cómo me hago cargo de esto también? Cuando vengan esos momentos decisivos a nuestra vida, tengamos presente que al primero a quien tenemos que acudir es a nuestro Señor, hermanos.
al primero al que tenemos que acudir es a nuestro Señor, a nuestro próximo auxilio. Él está ahí. Nuestro pronto auxilio, dice la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Es un buen termómetro este, porque la confianza que tenés en Él se va a revelar en tu primera reacción. Como pasó con Josafat. Su primera reacción fue: voy corriendo a los pies del Señor. Voy corriendo a los pies de mi Dios. No puedo con esta situación. Pero, ¿saben qué? A veces nos pasa. Me pasa también. Que cuando vienen esas situaciones, lo primero que hacemos es correr a otros lugares, ¿no? Y de repente, bueno, este préstamo lo puedo saldar con otro préstamo y me empiezo a meter, ¿no? Y de repente, bueno, y aunque no sé, no quiero salir de esta situación, entonces conozco gente que te puede ayudar, ¿viste? Y de repente son re turbias esas personas y te metes en más problemas. Y intentamos por diferentes lugares. Y cuando ya no nos queda otra, nos acercamos al Señor, ¿no? Decimos, bueno, el Señor está ahí siempre, como sabemos, ¿no? Y nunca, o casi nunca, es nuestra primera reacción, hermanos. La confianza se revela en tu primera reacción. Y esto no es para sepultarte, sino para decirte que tu primera reacción, tu pronto auxilio, debe ser el Señor. ¿Y sabes qué? El Señor nunca te va a dejar desamparado. Cuando comprendemos eso, entendemos todo, mis hermanos. Todos, todo, todito, todo. Saben que en la antigüedad, en los reinados, las personas tenían confianza cuando conocían un noble, ¿no? Sabían que si me iba mal y tenía contactos, todo se trata de contactos, ¿no? Y un noble tenía ahí como un aprecio hacia mí y demás, sabía que tenía un pronto auxilio de parte de alguien que tenía dinero, ¿no? Que tenía una buena posición. Y eso le producía confianza a las personas. Es como, yo conozco personas que conocen personas, los simuladores parecían, ¿no? Conozco personas que conocen personas con mucho poder y ellos viven confiados. Dice, no, yo conozco gente en el Poder Judicial, no, a mí me llegan a enganchar sin registro, me sacan al toque, no hay problema. No, confiados porque tienen contactos, ¿no? Y vos decís, buenísimo. Ahora, ¿por qué los hijos de Dios no vivimos confiados de, tengo al Rey de Reyes de mi lado? ¿No? ¿Por qué no tenemos esa confianza? ¿O será que nos falta ejercer esa confianza en Él, mis hermanos? Ahora, esto no es licencia para decir, bueno, hago lo que quiero, total, Dios está ahí. No, gracias Señor, porque puedo robar tranquilo. No. No se trata de eso, mis hermanos. Por favor. Sino de que en nuestra vida podemos caminar confiados, de que contamos con el respaldo del Creador del universo. Y eso te tiene que sacar una sonrisa. A ver esa sonrisa, quiero ver esos dientes. Sonrisa. Contás con el respaldo del Creador del universo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que tu confianza primera sea correr a los brazos del Padre. Segunda de Crónicas 20, vamos a seguir porque la historia esta está muy buena. Josafat se puso de pie, segunda de Crónicas 25, me emocioné, perdón. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo, oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí, construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Amén. Fíjate
¿Cómo ora Josafat? Hay un patrón hermoso. Primero, empieza recordando quién es Dios, creador del universo. Tú eres el Dios del cielo, tú gobiernas sobre todos los reinos. Nadie puede hacerte frente. Como que Josafat cuando oraba estaba sacando pecho, ¿no? Este es mi papá. Buenísimo, ¿no? Después, recuerda lo que Dios hizo, que su fidelidad pasada y su fidelidad presente seguían ahí. Y luego presenta su necesidad. Saber quién es el Dios que adorás es saber que en Él existe la respuesta a tus cuestionantes, aunque no comprendas el porqué de tu situación. Saber a qué Dios estás adorando te ayuda a saber que existe respuesta de parte de Él, aunque no comprendas la situación por la que estás pasando. Y hay una frase que se escucha mucho hoy. Dice, yo no puedo confiar en un Dios que no comprendo del todo. ¿La escucharon alguna vez? Yo no puedo confiar en un Dios que no comprendo del todo, no lo entiendo bien y demás. Y la realidad, mis hermanos, es que vivimos confiando en cosas que no entendemos bien el porqué. ¿Cuántos se subieron a un auto alguna vez? Buenísimo. ¿Sabés cómo funciona todito el auto? No. ¿Cuántos se subieron a un avión alguna vez? ¿Y te subís confiado en que no se va a caer? Bueno, puede pasar alguna tragedia, pero no importa. Pero te subís confiado, confías tu vida en eso. ¿No? Entonces el problema no es la falta de entendimiento. El problema es la falta de confianza, mis hermanos. La confianza no nace de entenderlo todo, nace de saber en quién estás confiando. Y esta es mi pregunta, ¿en quién estás confiando? ¿Estás confiando en el Dios del universo? ¿Sabes a qué Dios estás adorando? ¿Estás experimentando esa confianza? Es una muy buena pregunta para hacernos, porque el Dios de todo está ahí siempre. Ahora, segunda actitud que tuvo Josafat, se rodeó de personas de oración. ¡Wow! Entonces el segundo consejo para afrontar los momentos en los cuales no entendés cómo salir de ahí es rodeate de personas de oración. Josafat no solamente dijo, bueno, yo voy a clamar a Dios, yo porque yo puedo y yo lo puedo hacer, sino que pidió que todos los que lo rodeaban ayunaran y buscaran de él. Josafat sabía que esto no era solo tarea de él, sino de todo el pueblo. Debían estar en un mismo espíritu, porque es necesario que formemos parte de la comunidad de fe, mis hermanos. Lucas, otra vez lo mismo. Y es necesario que lo recordemos siempre, mis hermanos. El cristiano llanero solitario no existe, mis hermanos. Vos querés salvarte solo, déjame decirte que solo no podés. Te tiene que salvar el Señor. Y déjame decirte algo, necesitas del cuerpo de Cristo. Amén, bien, un valiente ahí. ¿Por qué cuando enfrentamos diferentes pruebas, lo primero que hacemos es aislarnos? ¿Por qué? ¿No? A veces pasa, che, no te veo hace un montón, ¿qué pasó? No, estoy pasando por muchas pruebas. Pero escúchame, hermanos en fe, mismo Dios, podemos orar, contame lo que te pasa. No quería molestar. Pero hace 3 años te fuiste a la iglesia. No te quería molestar. No quería cargar a nadie. Esa es buena. No quería cargar a nadie con mis problemas. Lo voy a resolver solo. Che, pero ya pasaron como 5 años. Está cada vez peor. No, pero yo lo voy a resolver solo. Y esto, hermanos, no es demostrar fortaleza. Claramente estás mostrando una debilidad. Pero tenemos que comprender que la confianza en Dios nunca te va a aislar. Te conecta con el pueblo correcto, mis hermanos. La confianza en Dios, cuando confiamos en Él, nos conectamos a su iglesia, es algo que va agarrado de la mano. Es necesario que nos conectemos con su cuerpo, con su diseño. Como bien hoy dijo mi esposa, este es el diseño de Dios. ¿Vos creés que Dios se equivocó? No, yo no creo que sea así. Ahora, muchas veces llevamos nuestras experiencias, malas experiencias personales, y las declaramos como si fueran una realidad a la cual todos tenemos que asumir, ¿no?
Pero déjame decirte una cosa, este es el diseño que el Señor diseñó para su pueblo, su modelo de familia. Él tiene diseños. Eclesiastés 4 dice, mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro se levanta. Esto muchas veces lo hablamos en el matrimonio, pero también aplica a la iglesia, hermanos. Cuando estás caído, es cuando le das la oportunidad a tu hermano de poder ayudarte. Así que, cuando las pruebas vengan, rodéate de personas de oración. No se trata de que vos lo puedas resolver. Esto no se trata de eso. No todo depende de vos. Hay solo cosas que Dios puede hacer cuando sus hijos oran. Él puede hacerlo. Él puede hacer todo, ¿eh? Él puede hacer así, ya está, estamos en el cielo, ya está, no hay más sufrimiento, no hay más dolor, calles de oro. Buenísimo, se terminó. Pero Él quiere que sus hijos lo busquen. Que lo busquen en oración. ¿Sabes el poder que desata la oración de sus hijos? El diablo lo sabe. Por algo la ataca tanto. Fíjate, los primeros que se te va a ir cuando pasás por un problema difícil es ganas de orar. No tengo ganas de orar. ¿No vas a orar? No, ¿para qué voy a orar si estoy mal? Pero no, eso no funciona así. No, pero estoy pasando un momento horrible, no tengo ganas de orar. Pero es cuanto más tenés que orar. No tengo ganas. Ay, Dios. Pero todos somos así, ¿vieron? Que te enojaste por algo y que no voy a orar, no. Pero arrodillate, humillate delante del Señor. La confianza en Dios no te va a empujar a hacerlo todo solo, te lleva a apoyarte en Dios y a caminar con el pueblo correcto, mis hermanos. Así que tenés un cuerpo, cuando atravieses por dificultades, rodéate de personas de oración. Amén. Segunda de Crónicas 20, 13. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus esposas, sus hijos, aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Sajaziel, hijo de Zacarías, hijo de Betenia, hijo de Jehiel, hijo de Matín. Bueno, le da todo acá la... Versículo 15, dijo... Bueno, después profundizamos en el linaje de este muchacho. Versículo 15 dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten porque este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos. Luego quédense y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. El pueblo unido, orando, clamando al Señor y Dios da una respuesta. Quiero decirte algo. Dios da respuesta en medio de un pueblo que busca su presencia, hermanos. No simplemente estaban buscando respuestas, sino que estaban buscando al Rey de Reyes. Estaban buscando estar en su presencia. ¿Y saben qué? Me llama la atención que la respuesta es, sigan confiando. Era bueno, ¿no? A ver, en ningún momento la respuesta de parte de Dios, bueno, ustedes mañana van a amanecer todos gigantes, entonces... el ejército enemigo los va a ver todos grandotes, van a correr, ¿no? O de repente van a tener el mejor armamento, va a aparecer debajo de la tierra el mejor armamento, ¿no? Y van a ir hacia adelante, ellos se van a espantar, o de repente todos van a ser soldados experimentados y van a poder vencer al enemigo. No. Les dice, ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones y luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Ahora, esperar en Dios no es nada, no es no hacer nada.
Perdón. Esperar en el Señor no es no hacer nada, hermanos. Es hacer lo que Él dice en el tiempo que Él indica. No confundamos el quedarnos quietos con buena pasividad, ¿no? Yo estoy esperando en el Señor. Buenísimo. 15 años pasaron, hermano. ¿Tiraste un currículum? No, estoy esperando en el Señor. Bueno, solteros, no, estoy esperando en el Señor. Pero hermano, afeitate un poco, dale. Afeitate, un cortecito, ¿no? Estoy esperando en el Señor. No confundamos las cosas. El pueblo tuvo que posicionarse, el pueblo tuvo que salir y el pueblo tuvo que obedecer, mis hermanos. Qué difícil a veces, ¿no? Obedecer. Y más cuando obedecer al Señor no tiene mucho sentido a los ojos nuestros, como de, che, me van a matar, hermano. Obedece. Su palabra se cumple, hermanos. Esperar en Dios no es no hacer nada, es hacer lo que Él dice en el tiempo que Él indica. Y esperar en Dios es saber que la victoria va a venir de su mano, hermanos. Amén. Y el punto número 3. Derribar voces que no vengan de Dios. Fue la tercera actitud que Josafat tuvo, aunque fue la primera cuando asumió su reinado. Y no simplemente quiero hablar de derribar todo ídolo de tu corazón, porque es necesario, sí. Pero quiero hablar del recorte. ¿Del qué? Del recorte. Porque ¿saben qué? Había una implicancia en esto de derribar los altares. Primeramente era el pueblo no podía estar sumergido en idolatría hacia otros dioses, no podía ser idólatra. Por otro lado, estas voces producían confusión en el pueblo, porque había voces disonantes de otros dioses, otros profetas, que confundían al pueblo. Y vemos también, por ejemplo, el reinado de Acab, el rey de Israel, que tenía 400 profetas de otros dioses y demás, y siempre le decían lo que él quería escuchar y demás. Y eso provocaba confusión en el pueblo. Josafat lo sabía. Pero ahora quiero enfocarme en algo. ¿Cuántos tienen una vida complicada? A ver. ¿Sí, no? ¿A cuántos? Vamos a hacer una encuesta, a ver. Esto está chequeadísimo. ¿Cuántos tienen poco tiempo? Buenísimo. Bueno. ¿A cuántos no le alcanza a fin de mes y demás? Están medio justos y demás. ¿Vieron que tenemos cositas en común? Ahora. Josafat, cuando comienza su reinado, sabía que había cosas que cargaban una mochila que él no tenía que llevar. Ahora quiero decirte algo. Cuando vienen las pruebas a tu vida, ¿qué es lo primero que recortás? ¿Qué es lo primero que recortás? ¿Cómo? ¿Qué? Cuando vienen las pruebas, cuando la cosa está difícil. Porque ¿saben qué? Descubrí oro. Pero he descubierto que muchas veces lo primero que recortamos son las cosas que involucran directamente a Dios. Déjame explicarte. Por muchos años viví en la casa de mis padres sirvieron toda su vida en la iglesia, tuvieron ministerios grandes, tenían un grupo scout, trabajaban con adolescentes, jóvenes, preadolescentes y demás, y siempre pasaba algo. A ver, padres, escúchenme. Vieron que los adolescentes a veces tienen la maña de portarse mal, a veces, ¿no? Los jóvenes también, pero están bajo la casa de sus padres, bueno. Entonces, había algo que yo lo veía a mi papá renegar, arrodillarse, clamar al Señor. Pero había algo que no podíamos entender, y yo hasta el día de hoy no lo entiendo, y era que cuando el adolescente y el joven venía con una mala nota, o resulta que se había llevado todas las materias, o se había mandado una macana grosa, le decía, ¿te portaste mal? Listo, el domingo no vas a la iglesia. Gracias. ¿Te portaste mal? Listo, no vas el sábado a los jóvenes. No vas, no. Y después tenía todos los cumpleaños de 15 ahí, el chabón ahí, todo vestido, sí. Porque los recortes a veces los hacemos mal, hermanos. Los hacemos mal. No. Che, no te veo hace un montón en la iglesia. No, es que estoy muy cansado, me tomé un tiempito para descansar. Che, pero te va a hacer bien, o sea, te va a hacer bien venir, recibir al Señor. No, me quería tomar un tiempito
porque estoy muy cansado, tengo mucho trabajo y no. Los domingos a la mañana yo duermo, ¿viste? Pero a ver, o sea, ¿por qué el recorte lo hacemos por ese lugar? ¿No? ¿Por qué no lo hacemos por otro lugar? ¿Por qué no decimos, che, si adorar al Señor, estar con el cuerpo de Cristo, me hace bien, me fortalece, me acerca más a Él? ¿Por qué el recorte siempre comienza por cosas que le involucran a Dios? ¿Por qué? ¿O acaso, indirectamente estamos creyendo que no es tan importante lo que hacemos acá? Puede ser, ¿no? Muchas veces lo he pensado, hermanos. No ahora, porque bueno, soy pastor, no puedo pensar eso, pero en mi juventud lo he pensado. Lo he pensado. O sea, ¿para qué ir al? ¿Para qué? Si puedo dormir, le preparo la comida a mis papás, esa es la otra, ¿eh? No la hagan. Decían, no, pa, anda a la iglesia tranquilo, yo te hago el asado. Claro, así cuando venís. No, buscá la excusa perfecta. Ahora, hermanos, comencemos a hacer el recorte con sabiduría. Si te falta tiempo, ¿por qué lo primero que echás fuera de tu vida son los devocionales, son tus tiempos de oración? No tengo tiempo. Pero necesitas comenzar el día orando al Señor, buscando su presencia, o a la noche o a la tarde. No, es que yo no tengo más tiempo. Pero podés recortar, y después el fulbito de toda la semana está, ¿no? ¿Viste? Y no tiene nada de malo tener actividades, no me malinterpreten, pero ¿por qué lo primero que recortamos es aquello que involucra al Señor directamente? Entonces, mis hermanos, lo primero que tenemos que hacer cuando las crisis vienen es derribar toda aquella voz disidente, toda aquella voz que me confunde, pero también derribar todo peso innecesario que estoy llevando. ¿Y sabes qué? En ese peso innecesario nunca está el Señor, porque el Señor no es un peso. Es más, si te pesa venir a la iglesia, vamos a orar por tu vida. No debería ser así. Y yo sé que a veces venimos de una cultura ultra, hay que ir a la iglesia, bueno, y nos latigamos y estamos ahí. Pero tiene que ser un disfrute en nuestra vida, hermanos. Tiene que ser un disfrute, venir contento, decir, voy a adorar al Señor con mi familia. Y me levanto contento, bueno, a veces con el frío, se entiende, pero me levanto contento, decir, voy a adorar al Señor con alegría, con gozo. ¿Y saben qué? Yo lo veo en Josafat, vino todo el pueblo, él no lo llamó, no dice llamó a todo el pueblo, dijo ayunen, busquen del Señor, y de repente todo el pueblo entendió que tenía que ir al templo a buscar de Dios. Me decís, Lucas, pero eso fue el Antiguo Testamento, hoy puedo buscar del Señor en mi casa. Déjame decirte algo, eso es una verdad a medias. Eso es una verdad a medias. ¿Puedes buscar del Señor en tu casa? Sí, el Señor te puede hablar en tu intimidad, es necesario cultivar una intimidad con el Señor, pero es necesario que esa fe se exprese en la familia del Señor, mis hermanos. Vos solo no sos la iglesia. Mirá, no, yo soy la iglesia. No. Todos nosotros somos la iglesia. Mirá que tenés al lado, decirle, sos un ladrillo. Confiar en Dios es aprender a vivir desde Él aún cuando todo alrededor se sacude, mis hermanos. Confiar en Dios es aprender a vivir en Él aún cuando todo se sacude a nuestro alrededor. Y al final, cuando vemos la vida de Josafat, él no tenía todas las respuestas, no tenía el control, no tenía una estrategia clara, pero tenía algo que lo cambió todo. Sabía a quién acudir, sabía con quién caminar y sabía qué voz escuchar, mis hermanos. Porque la confianza en Dios no se trata de tener todo resuelto, se trata de estar correctamente posicionado delante del Señor, mis hermanos. ¿Qué es lo que estás enfrentando, mi hermano? ¿Qué decisión tenés por delante? ¿Y qué situación te está generando miedo?
¿A dónde estás corriendo? ¿A dónde corres cuando las cosas están difíciles? ¿Con quién lo estás atravesando? ¿Qué voz es la que estás buscando en medio de la prueba? Tal vez esta mañana te estás dando cuenta que en momentos de dificultades corriste a todos los lugares posibles menos a Dios, te aislaste, llenaste tu cabeza de voces, pero hoy Dios te está invitando a que cambies ese patrón de conducta. Podemos levantar confiadamente los ojos, mis hermanos, sabiendo que nuestro Señor Jesús hizo la obra, en Él está la victoria, y que si lo buscamos de todo corazón, Él va a ser hallado. Amén. ¿Y saben qué? Él está dispuesto a dar respuesta, Él está dispuesto a acompañarte, pero va a ser a su tiempo. Ahora, ¿estamos dispuestos a caminar en fe, en confianza en lo que Dios quiere para nosotros? Aunque todavía no tengamos la respuesta, mi hermano. Si tu respuesta es sí, si tu respuesta es quiero caminar con Él, aunque no tenga todas las respuestas, quiero caminar con Él porque sé que Él tiene una vida preparada para mí, déjame decirte, camina. Camina en confianza, camina en Dios. Confiar en Dios no es tener todo resuelto, mi hermano. Es estar correctamente posicionado en Él.